Estamos de vuelta en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala del programa Cotijón. Me acompañan tratando el tema de independencia y colonia los historiadores Gustavo Palma y Luis Pedro Taracena. Este es nuestro último segmento. Vamos a tratar de tocar algunos de los temas que tenemos pendientes y que son verdaderamente muy importantes. Yo quisiera pedirle a nuestros invitados que se refieran a cómo se instala o qué es esto que pensamos que está instalado en el pensamiento, un pensamiento colonial. Podemos hablar que, por ejemplo, las ciencias sociales, el poder hegemónico, están construidos sobre lo colonial, sobre una perspectiva colonial. Bueno, yo pensaría que para poder entender lo que estaría implícito en esa lectura del poder o del pensamiento colonial, digamos, plantear que si la invasión que se produce a América y a Guatemala, o lo que es ahora Guatemala obviamente, genera diríamos, un hecho, una situación colonial que tiene como una de sus principales manifestaciones la imposición de formas específicas de administrar el territorio y la población orientadas por una perspectiva de la superioridad del que invade, que impone sus criterios y considera que sus criterios y la forma como debe de organizarse el territorio y la población son las únicas posibles para que ese proyecto pueda caminar. Eso, que es un hecho que se da a partir del siglo XVI, creo yo, continúa operando en la lógica de la manera como está organizándose y reproduciéndose la sociedad guatemalteca. Es decir, creo yo que en la actualidad, por ejemplo, cuando se habla de cómo es que Guatemala tiene que alcanzar el desarrollo, se sigue imponiendo una determinada forma de decir, para desarrollarnos tenemos que, y entonces resulta que es la minería, que es el petróleo, que etcétera, ¿no? Y entonces todo aquel que se oponga a eso se está oponiendo al desarrollo de Guatemala. Entonces, para mí, ahí lo que está implícito es ese pensamiento colonial, ¿no? Es decir, nosotros sabemos, sí sabemos y los demás no saben, ¿no? Eso es una manifestación clara de pensamiento colonial. Bueno, habría que ver si la palabra colonial todavía sigue siendo utilizada o tenemos que crear otro tipo de palabras, porque eso se acerca mucho a la idea de racismo, es decir, haber inferiores en una cantidad de pueblos, y a la propuesta que viene desde el mundo liberal civilizatorio de decirle, bueno, ustedes tienen que hacer lo que yo quiero que hagan y ustedes tienen que dejar de ser lo que son para hacer lo que yo quiero que sea. Entonces ahí hay un fenómeno mucho más interconexo, es decir, con mucho más conexiones y más complejo, que sí existe y lo vemos a cada rato en cómo, por ejemplo, lo podemos ver en cómo en el mundo del Congreso, es decir, cómo actúa, y frente a estas reformas o frente a las reformas constitucionales que se plantean y todo, se plantean unas propuestas en la que no se toman en cuenta lo que las demandas de los pueblos indígenas, sino se tratan de darle a algunos como beneficios desde la perspectiva de ellos, pero no desde la perspectiva de las demandas de la gente. Ahí lo estamos viendo actuando. O sea que pasa el tiempo, pero esta idea con la que se da la invasión sigue presente y sigue viva y sigue regenerándose en diferentes manifestaciones probablemente, ¿verdad? Este segmento es corto, pero tenemos unos minutos finales para pedirles a ustedes, quizás desde su perspectiva de historiadores, ¿cuáles serían sus reflexiones finales que quisieran ustedes compartir con nuestro público sobre este tema que a pinceladas hemos tratado de tocar hoy? La independencia, la colonia, los retos, nuevo pensamiento, cómo decolonizamos o descolonizamos el pensamiento. Sí, ahora hay que verlo desde dos perspectivas. Uno es, como historiadores nos interesa hacer una revisión realmente de la historia de la independencia, es decir, de todo ese periodo que ha surgido y sobre todo comenzar a ver cómo actuó la gente. Es decir, sabemos, por ejemplo, que se dividieron los ayuntamientos favoreciendo unos a la independencia y otros no, pero no sabemos qué era lo que pasaba alrededor de ellos, por ejemplo. Esa es una parte, es decir, cómo conocer más a fondo esto para ir entendiendo cada vez más la posibilidad de ir entendiéndonos en el presente.
La otra cosa es, desde el presente, evidentemente tenemos que quitarnos el miedo y a lo sagrado que significa la independencia y comenzar a ver cómo muchas de las manifestaciones que se produjeron en ese momento tienen consecuencias hoy, por lo tanto tenemos que verlas críticamente. O sea, el hoy también nos marca dónde buscar o qué Así buscar es. en la historia, ¿no? Así es. ¿Tú, Sí, un poco profundizando en lo último que planteaba Luis Pedro, ¿no? Yo creo que como sociedad tal vez un reto que tenemos y que tal vez no visualizamos lo importante que puede ser es de que la problemática o la diversidad de problemas dentro de los cuales estamos inmersos actualmente tienen raíces históricas y que en la medida o en buena medida, si no conocemos cómo esas problemáticas se han construido a lo largo del tiempo, las soluciones que se planteen siempre van a ser soluciones que van a estarse planteando como palos de ciego, ¿no? Es decir, porque no se llega a la raíz profunda que es la que ha generado y continúa generando conflictividad, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido una lectura histórica en profundidad, crítica y, como decía Luis Pedro, con mayores elementos para complejizar su comprensión es importante. Y eso creo que es algo a lo que le tenemos miedo, ¿no? Es decir, sobre todo desde el poder se le tiene miedo a la historia. Desde el poder se le tiene miedo a la historia. A mí me parece esta una reflexión de Gustavo muy interesante porque a veces también se hace historia desde el poder, ¿no? Es la famosa historia oficial, que es la que sustenta esta ritualidad de la independencia, quizás, ¿verdad?, que está constituida de grandes personajes y grandes fechas, pero donde no hay una perspectiva de proceso. Quizá por ahí podría ir también esto, ¿no? Sí, es decir, aquí hay que ver que nosotros nos hemos basado fundamentalmente en esa historia que nos han contado, ¿no? Es decir, que hemos desarrollado. Las posibilidades ahorita de hacer historia, por ejemplo, son bastante limitadas. Por lo tanto, lo que hay en el ambiente es una disputa de cuáles son los sentidos de cómo vamos a hacer el trabajo de la historia o cómo vamos a ver la historia, ¿no? Y esa disputa es muy fuerte en toda la sociedad guatemalteca. Los guatemaltecos dicen mucha gente dice, es que no hay que pensar en el pasado, y sin embargo el pasado lo tienen metido adentro, está adentro profundamente, y cada vez más las disputas se dan en función de esa relación pasado-presente, ¿va? Ya no digamos del futuro, que lo vemos muy poco esclarecedor. Es una historia que se cree que está escrita en piedra y que no se critica, no se busca abajo de ella porque ya está dicha. Un poco eso es. Sí. Bueno, con estas reflexiones de nuestros historiadores invitados, hemos concluido el programa de hoy, que ha tocado el importante tema de la independencia y la colonia. Hemos tratado de ver cuáles son los hechos de la independencia, que sí fueron hechos políticos importantes, pero hemos visto también que a lo largo de todos estos años de independencia no se ha construido algo más allá de ese hecho, lo cual nos lleva a tener hoy en día una ritualidad de celebración de la independencia cada vez más carente de contenido, porque cada vez estamos más alejados de aquel primer momento y no se ha construido mucho más a partir de entonces. Y eso nos lo confirma el hecho, como nos han explicado hoy nuestros historiadores invitados, permite mantener un pensamiento colonial que está constituido en lo profundo de la misma manera que el primer momento del contacto entre europeos y pueblos indígenas de América. La idea de que los que llegaron tenían la razón, sabían lo que había que hacer y los demás tendrían que ser educados y tendrían que operar de acuerdo a este entendimiento de los que llegaban. Con esta reflexión estamos terminando, pensando que este tema, como ya lo dijo Luis Pedro en algún momento de nuestro programa, está también relacionado con el tema del racismo, que es un tema que hemos tocado y volveremos a tocar también en el futuro. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Este ha sido el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala en su programa Costijón. Muchas gracias.